Torrox, una galaxia infinita con mucha historia que contar. ¿Nos acompaña si lo vemos? Torrox es un pueblo milenario que en su centro tiene una iglesia con mucha historia y que fue construida encima de una mezquita o aljama del siglo VIII. En la mezquita rendían culto las tres alquerías o aldeas que Torrox tenía, que eran Alaguer, Almedina y Alandak. La ubicación de la mezquita era excelente, ya que se hallaba junto al castillo que se llamaba Torrox y que desde lo alto de una pequeña loma podían divisar posibles enemigos. Estamos ante el templo religioso más grande de Torrox, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Fue fundada en el siglo XVI y restaurada en el siglo XVII. Presenta una estructura barroca y planta de cruz latina. En el exterior levanta una hermosa torre de planta cuadrada y la corona, un tejadillo rematado por pináculos en 4 ángulos. El templo se cubre con fingidos sillares planos de disposición isódoma color ocre intenso y llagueado de color casi blanco. El reloj que vemos es del 1982 y no es el original. El original tenía la esfera de mármol y numeración romana incisa, que funcionaba con una vieja maquinaria de carrillones. El original data del siglo XVIII. Lo corrobora un dibujo del catastro de Ensenada del año 1752. No en todos los templos de la época tenían tal reloj, lo cual tenemos una joya ante nosotros que debemos conservar. En esta imagen vemos el interior del reloj. Campana dedicada a la Virgen de las Nieves o conocida como la Grande. Campana dedicada a San Roque o conocida como la Chica. Estas campanas son del año 1982, porque las anteriores estaban en mal estado. El cura Paco Ruiz pidió dinero a los feligreses. Las campanas viejas se mandaron a Valencia, fundieron el bronce y se hicieron las actuales. La refundición de las campanas costó 212.000 pesetas. Estamos viendo el sistema que tenían para pasar las cuerdas de las campanas y que las cuerdas llegaran a la base del campanario para poder tocarlas. Las cuerdas pasaban por estos agujeros que comunican el campanario con el suelo de la iglesia, que era donde se tocaban las campanas. En el interior de la torre vemos unos hierros que se pusieron para evitar que la torre se abra. Observemos la torre respecto a la iglesia. Como podemos ver, la torre está desproporcionada con el templo. Esto es debido a que esta torre se mantuvo casi con las mismas dimensiones y sitio con la torre de la mezquita que hubo antes de la iglesia sobre el siglo VIII. La mezquita era más pequeña que la iglesia actual. Se acometieron reformas, pero el campanario se dejó prácticamente igual, lo cual quedó la torre desproporcionada respecto al templo. Conozcamos su interior. Imágenes y tallas que custodian la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Torrox. Estamos ante la imagen del Cristo crucificado. Esta talla se compró en los años 1950 con la idea de ponerla en el convento. En la reforma de 1975 se puso en el sitio que lo vemos ahora. Es de los famosos talleres de Olot. Lo adquirió el cura don Bartolomé y lo pagó la parroquia.
Siendo la época de la posguerra, don Bartolomé le pone el nombre del Cristo del Perdón, pensando en la reconciliación de los vecinos o de los bandos enfrentados. Imagen de Nuestra Señora de Fátima. Se adquirió en un anticuario. Está hecha en los talleres de Olot y es de los años 50. Esta imagen fue costeada en 2017 por María Rosa Casquero, por una promesa. En la imagen vemos al Cristo de Limpias, Cristo crucificado muy famoso, y que está representado en todas las iglesias y en muchos hogares. Representa la agonía de Cristo. Es de los años 1940. Preciosa imagen de la Virgen del Carmen. La compró la hermandad con la ayuda de algunos feligreses. Adquirida en un anticuario, esta imagen data de los años 20, de los talleres de Olot. Imagen del Cristo yacente en el sepulcro, de los talleres de Olot del año 1979. Se adquirió después de la reforma de la iglesia. Esta imagen la compró el padre Paco Ruiz, colaborando el ayuntamiento y los feligreses. Imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Se compró en el año 1935 de los talleres de Olot. Se bendijo en el propio ayuntamiento de Olot y de allí se trajo a la iglesia. Destacar la riqueza en la policromía del manto y ropajes, muy decorados y todo hecho y pintado a mano. Imagen de San Antonio de Padua, de los años 1950. Lo compró Antonio Medina Mena. El señor Medina compró un molino que había en calle Calzada y Almedina. A este molino le puso de nombre San Antonio. En la fachada, en una hornacina, puso una imagen de San Antonio. El cura bendijo el molino diciéndole al señor Antonio Medina que en la iglesia había una hornacina esperando a un San Antonio. A los pocos días, el señor Medina se presentó con esta imagen. Es de los talleres de Olot. Imagen de San Luis Gonzaga, de los talleres de Olot, de la más reciente en llegar a la parroquia. Es de los años 1960. Talla de nuestro Padre Jesús Nazareno con la cruz a cuestas. Esta imagen la compró la cofradía de nuestro Padre Jesús en el año 1941. El escultor es Antonio Cano Correa, que trabajaba en los talleres de José Navas Parejo. Imagen de San Francisco Javier de los años 1960, con muy buena calidad en la policromía. Fue misionero llegando hasta Japón. Seguramente mucha gente no sepa que es el patrón del turismo. Imagen de la Inmaculada, realizada en un taller de Valencia con pasta de madera. Pertenecía a una cofradía que se llamaba la Congregación de la Hija de María, y esta imagen era la titular de esta cofradía. En esta cofradía había varias secciones. La sección de las aspirantas, que eran las niñas hasta que hacían la comunión. Una vez hecha la primera comunión, ya eran la Hija de María hasta que se casaban. Y una vez casadas, pasaban a otra cofradía que era la Virgen de los Dolores. Estamos ante la imagen de Jesús a la entrada triunfal en Jerusalén. También es conocida como la burriquita o la pollinica. Esta imagen la compró la hermandad en 2014, realizada en los talleres de Olot a finales de los años 60. Vemos el confesionario, de madera tallada, con unos adornos muy bonitos que realzan este pequeño pero peculiar confesionario. Es de estilo neogótico. Vemos a San José, imagen realizada en los talleres de Olot. Fue donada en los años 50 por doña Pepa Navas Mira a instancias del párroco don Bartolomé Palleras, ya que después de la Guerra Civil el templo quedó sin ninguna imagen de San José. Doña Pepa Navas, tía de doña Cata y dueña de numerosas propiedades en Torrox, accedió a comprar la preciosa imagen. Mide alrededor de 1,50 m.
Pepa Navas falleció precisamente el 19 de marzo de 1969. A destacar el bello y sereno rostro de ambas figuras y bonitos ojos del niño Jesús en brazos de su padre. San José acaricia con su mano cariñosamente el pie del niño, dotando al conjunto la dulzura característica de las esculturas olotenses. Imagen de la procesión de la Virgen Pura. La foto es de mediados de los años 60. Don Bartolomé a la derecha de la foto y el trono llegando a la plaza de San Roque. Las niñas con velo blanco y las mujeres ataviadas con velo negro. Esta procesión salía el 30 de mayo. Estamos ante la imagen de la Virgen de los Dolores, una talla en madera hecha por el escultor Antonio Cano Correa. Es del año 1940. Fue donada por doña Julia Manescau en memoria de su marido. Esta familia vivía en la plaza. Ahora nos daremos una vuelta por su interior y veremos imágenes y tallas que no están en este templo. El convento de Nuestra Señora de las Nieves está de obras, y ese es el motivo por el que hay muchas imágenes y tallas que están en esta iglesia. Viajaremos por las salas laterales para conocerlas más de cerca. Este templo es de estructura barroca y planta de cruz latina. El interior está dividido en 3 naves, la central con armadura de madera y 2 laterales añadidas en la Reforma. La iglesia tiene 3 grandes puertas principales, una en cada lado, y la tercera en la parte trasera junto a los pies del campanario. Viajamos por el interior de la nave central de la iglesia, con grandes columnas y arcos de medio punto. El altar mayor tiene una bóveda de cañón. A cada lado del altar mayor tiene otras cúpulas de obra y el resto del techo es de madera. Esto fue por falta de dinero. En su proyecto original, todo el techo del templo iría de bóvedas, y todo esto ocurriría sobre el año 1630. El techo se quedó con las maderas, que aunque no era el que estaba previsto, queda espectacular y de estilo mudéjar.
Agradecer al cura párroco don Miguel Antequera de la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación de Torrox y al hermano mayor de la Hermandad Parroquial, don Rafael González Ortega, por facilitar la grabación e información de este reportaje. Mil gracias. Hasta aquí nuestro viaje por la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Torrox, para conocer un poco más la historia que envuelve este espectacular templo.